2.5 weeks roughly after Australia. Where was Johnny staying at this point? I think he was staying at the Eastern Columbia, or at the ECB. Yeah, he was staying at the ECB at the time because we were kind of in the bedroom together the night of the Esto es 22nd. lo más largo de la vida. Which ¿Y is saben qué es when lo he peor? passed out, how I found his iPad. I'm sorry, when you... Que ellos ni siquiera le han preguntado nada. Solo todo es la testificación de ella. No sé qué ha pasado. And I saw what he was texting. Porque hoy día estaba muerta. He was texting this woman that he had a relationship with on and off, kind of at the beginning of our relationship. So I recognized the name, but the date was right after the wedding. I saw it. He had gone to her house after we got married. Like, upon touching down in Los Angeles, I think it was the next day, he went to this woman's house that he has this sexual relationship with. And What did you do as a result of seeing that on the iPad? I freaked out. I immediately, confronted him about it. I was, I didn't care in that moment if he did kill me, which was likely in confronting him at that No stage. le importaba que ella le matara. Ahí sí no le importaba que él le matara. At this moment, I was so, En ese he had momento, already ripped my heart out. It's like I've just been through what after having been through what I went through in Australia. Just weeks prior, I see this. It was like estaba semanas rezando. Y parece que después de Australia unbelievably painful. estuvo con alguien, Johnny, Painful. o en Australia. What did you do? I'm yelling at him. So just yelling. I was calling him all these ugly names. I was screaming at him. Told him to get the fuck out of the house. That's what I said. Estaba gritando unos nombres feos para que se salgan de la casa. We were screaming at each other. The fucking house. At some point, we En were un punto, upstairs in penthouse se 3. subió por las We kind of escaleras. get into how do you describe it? No sé cómo describirlo. Pushing each other, And I just remember a pelearse o empujarse el uno al otro. mad at him. Y estaba molesta con él. For cheating Por on engañar. me and doing so Por in this way, engañarle right after the wedding, and de then esa I, manera. right after my wedding, Engañarlo de esa vez. go to see him, and then Australia Después de verlo en happens, Australia. and it just felt like everything came crashing down, and I was so hurt. Anyway, I break out of his grasp, and at some point I go to my sister's Salió de apartments, de and ese they are apartamento. connecting. At least 3 of them are, and they connect from upstairs only. So you could get from Johnny and I's apartment into the neighboring apartment where Whitney, my sister, was staying at the time, and then you could go from that apartment into penthouse 5. Again, Luego still había como una on the conexión en el top floor. departamento y tenía que salir por esa So conexión del I departamento. went through Johnny's office, which is how you access the door that gets you into Fue por una the oficina. neighboring apartment where de Whitney Johnny. was, my sister. And I went in there and woke her up crying, screaming, saying, what am I going to do? Can you Su hermana vivía ahí también. That was Stafford to prove the truth of the matter. Bueno, Okay, so en Australia también vivía su hermana y entra ella llorando you y said to her, but what happened y next? gritando. ¿Y esto qué iba a ser? Bueno, le que le está preguntando.
Mira, y no quiere que le diga lo que dice Whitney. No digas lo que le dijiste a Whitney, sino qué pasó. Grabs me. I don't know why. I don't know what he was doing. But at one moment, Hola, Ricky. I'm aware that my sister's. Me he muerto. And I thought about that. I just remember thinking about that. And Me morí. I remember getting kind of free from Johnny. Bueno, en realidad desperté, pero como en realidad no viene mucha gente aquí al YouTube, dije, bueno, me estaba despertando muy temprano y apagando stream muy tarde. Y pues estaba durmiendo muy poquito. Y ayer como había tenido que salir por algunas cosas de mi sobrinita, no había dormido en la tarde. Entonces dije, bueno, hoy día no prendo, aunque esto estaba interesante, pero dije, bueno, ya no importa. Y desperté hace un rato y sigue desificando. Y iba a mirar, pues, ¿no? Digo, voy a mirar aquí en directo. Bueno, ya no entiendo qué es lo que está diciendo. O sea, está hablando de lo que pasó en Australia. Yo ayer me quedé dormida. Sí, ayer apagué stream como a las 4:30 de la mañana. Bueno, 4 de la mañana. Entonces también estaba así muy sonámbulo. P5 is the corner, and that apartment was empty basically, and so I used it, the top bedrooms, the bedrooms on the top floor as my closet, and I had all these clothing racks and shoe racks and stuff like that in there. And then it had another level, the mezzanine, which is it hung over the rest of the bottom floor. Bueno, está hablando del closet donde tenía sus cosas, creo que en ese lugar. Está dando demasiadas, como que explicaciones. Dice, llevé a mi baby al bed today. Oh, ¿qué tal está? ¿Ya está mejor? Por ahí leí lo que dijiste, pero cuando estaba sonámbula, no te puedo responder. Me fui a servir comida porque mi barriga estaba... Estaba screaming en vez de... My understanding was he was screaming at me, but I wasn't in that apartment. I could hear him, and when I heard him, mira, parece que alguien en el departamento de Johnny, Johnny estaba gritándole a alguien. Mezzanine level where my office was, and I could see him and a security guard, and ella bajó sus escaleras he was sitting on the estaba gritando a alguien. Estaba un agente de seguridad. He's drinking Red Bull and screaming at me, and Debbie came up the stairs because I'm screaming back at him. She came up the stairs, I think. Bueno, él estaba tomando un Red Bull, subió las escaleras cuando a ella la vio y la empezó a gritar. ¿Y Debbie? ¿Quién es Debbie? Él recuerda que venía a confrontarlo y luego Whitney estaba bajando las escaleras. Me certainly, but it kind of either hit or narrowly missed Debbie. Bueno, le tiró la lata de Red Bull a ella y casi que le pega a Debbie. No sé quién es Debbie. And said something about, I'm screaming at him angrily. Bueno, luego ella le gritó, le dijo pussy. Called him a fucking pussy. I don't know what else I said, but I was screaming at him because he threw his pen at me and everything else that had happened. And when I did that, he bolted up the stairs. ¿Por qué? ¿Qué pasó? And, there's only, he was up the first flight of stairs. Again, I'm on the mezzanine, which is in between two flights of stairs. He bolted up the steps. Bueno, luego se fueron corriendo y se encontraron I don't know how he en medio de managed to get his hands in my hair so fast. Un lado. Hand on the back of my head. Bueno, le puso su mano en su cabeza y le agarró el cabello y le estaba jalando el cabello. Y luego metió en la cara
I just remember this y la golpeó. Y la golpeó con algo. struggle we had before. Ella recuerda kind of break away Whitney, my que sister. pelearon ahí un poco. All of a sudden put herself Bueno, ¿y por qué no testifica la between hermana? Johnny and I. Dice, he parked, She just threw herself chueco su carro. Él paró in a line of raro fire, su carro whatever. y yo me She puse just súper cerca all of a sudden was de there su and trying to carro get y me Johnny to grita, stop. move on. Her back was to the staircase. No puedo sacar mi dog. And Me grita, Johnny mueve, no swings puedo at sacar a her. mi dog. ¡Ah! and O sea, I encima just que él se parquea mal. see my little sister with her back her back to the staircase, and Johnny swings at her, and I don't even wait for any other. I don't hesitate. I don't wait. I just in my head instantly think of Kate Moss and the stairs, and I. Muy tarde prende eso. All of my Hoy día sí prendí tarde, perdón. Bueno, en realidad no iba a aprender el día de hoy. I hadn't landed a blow. Bueno, su hermana I, también lo había for the visto. first Desde time, las 10 a.m. estoy viendo. Like, Ah, estás actually viendo hit him tú, chismoso square in the también. face. ¿Y qué ha pasado? Cuéntame, Didn't push yo my sister me down the morí. stairs. And all of my time, Yo me morí. all my time of being in that relationship to that Lo que point, sí sabes por qué he prendido. hadn't Hoy día no me even maquillé, estoy landed como me he on despertado. Johnny. Sure, I tried to fight back, threw my Este, arms, flailed my es arms, que simplemente hit está whenever testificando, está dando could to su try to block versión, blows ella, myself, but never landed anything. y And y, o sea, le están Johnny preguntando sus mismos abogados looked cosas. stunned and Aún no le laughed at preguntan me. los abogados de Johnny. And then Y lunged dice, at me desde que again, empezó and está before I hablando know la it, historia. Amber, security hasta me quedé jato. stepped in between us and Exacto. and pulled Johnny away. Ya está hablando And I demasiado. O went sea, upstairs with my sister. está dando tanto and, testimonio, tanto We que locked detalle, the que ahora, door and ¿de dónde va a sacar las pruebas para que digan que eso es real? Aunque han enseñado varias fotos de sofás, de paredes, de mesitas, de camas con sangre, pero y encima dice que supuestamente lo han limpiado, o sea, han tomado esas fotos con sangre y lo han limpiado, o sea, si alguien hubiese intentado limpiar todo eso, hubiesen quitado todas las pruebas de sangre. O sea, ¿por qué carajos limpiarían el vidrio y no limpiarían la sangre? O sea, eso es estúpido. Hola, cajita, ¿cómo estás? Hoy puso audios, nada de fotos hasta ahora, creo. No, sí puso fotos de unas, de unas camas, o sea, unos cuartos, habitaciones, muebles y cosas con sangre. Eso he visto. Mientras me servía mi comida. You and Mr. Depp together at that time. Sí, hoy esas fotos con sangre. Ajá. Yes, we were. Did you Sangre have y a algunas fight that night? que dice que era vino. La December alfombra 15th. con vino. Yes, we Ahora, did, but ¿habrá sido todo vino o I habrá don't sido todo sangre? I don't recall what started the argument. ¿Y qué pasó con los audios? No We sé, had no sé. periods Hoy día sí no he leading up visto to nada. that that were really beautiful, Recién, really hace un good, and ratito. then periods that weren't. Well, let's talk O sea, about yo quería December escuchar 15, 2015. cuando le preguntan What do los you abogados de recall Johnny of your fight y aún that no night pasa. with Mr. Depp? Están alargando esto demasiado, I remember him chasing me in demasiado. the kitchen. I remember throwing something Hola, in his Andrés. direction. Bueno, aquí dice que él le estaba persiguiendo por la cocina y luego ella le tiró algo para que él parara. Bueno, también. Ella estaba I gritando. remember him getting on top of me at some point, toppling me. Johnny se subía encima de Mostly at ella. that moment downstairs, he was hitting me in my face. Again, this is another example of when I wish so much I could tell you an exact Él sequence, le gritaba así tipo en la cara. but I can't. It's flashes. So I'll tell you what I do remember. Bueno, no se acuerda muy bien qué es lo que pasaba. At some point,
trying to flee upstairs, and we had he got a hold of me and I got free. Yo lo que sé es que Amber habla mucho sin evidencia y al parecer los abogados de Depp están on fire. Sus abogados intervienen en muchas cosas de su testimonio también. Fanny, creo que verte en YouTube me está saliendo todo de este caso. Sí, yo desde que empecé a mirar esto en YouTube también me salen bastantes, o sea, ya ni siquiera digo, ya, bueno, lo miraré en TikTok, porque eso es lo que estaba haciendo desde el principio del juicio. Y veía todo en TikTok, todo lo que pasaba en TikTok. No lo veía en YouTube. Hasta que un día me salió en YouTube y vi que tenía bastantes vistas. Y yo dije, oh my God, hay que mirarlo en YouTube. Luego vi que prendían muy temprano y dije, oh, y tendría que apagar temprano en stream. Y pues los 2 primeros días que lo miré, apagué a las 2:30 y luego a las 3, creo. Ayer he apagado a las 4 y ayer no dormí en la tarde. Así que hoy día sí me he quedado muerta. Y eso que quería ver el testimonio de ella, pero qué pereza, amiga, ya deja de hablar. Yo quiero que los abogados de Johnny le saquen la chucha, porque aquí es que le van a sacar la chucha a los abogados de Johnny. Todo quiero, ¿no? Y luego si ahora me salen muchas cosas. Yo ni seguí este caso y ahora para apoyar a Panic me sale esta abogada. Pero está interesante, ¿o no? Johnny asking me if I wanted to go. No, empieza a las 8. No, a las 9 empieza. A las 9. 9 horas Perú. He said it in that way, challenging me to stand up, get back up, and when I did, he said, "Oh, you really want to go now, tough guy?" Shoved me back down. Oh, you really want to go, huh? Oh, you're so tough. Bueno, aquí dice que le reta para que ella se levante, se para. And look him right in the eyes. And it was just a really still moment. Y luego se para, lo ve los ojos, cara a cara. Y en ese momento nunca olvidaré. Así. ¡Ay! Le dio así, le dio un cabezazo a la nariz. ¡Pah! Así como en las películas. Como en las películas, lo golpeó en la nariz. O sea, le dijo que se pare. Se pusieron cara a cara. Y él la golpeó así ¡pah! En la nariz. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Oye, todo eso, mira, alguien que te golpea con la cabeza en la nariz, ¿dónde está? Bueno, ella le dijo esa noche que lo iba a dejar. Le dijo que lo iba a abandonar ya. We had another struggle. He overtook me. Antes que aprendas, ella estaba diciendo que descubrió Depp hablando con otra mujer, la cual tenía una relación sentimental después de su boda. La que da risa es que ella quería llorar y no le salían las lágrimas. ¿En serio? Sí, eso también había visto en un rato, que después en Australia, porque ahorita está todo esto, creo que pasó en Australia, sí, ella llegó y se habían peleado y no sé qué, y luego cuando regresó para allá, ahí lo encontró con alguien, o sea, le había engañado. Eso ha dicho que él también me engañó. These two rooms had a metal grate, not a grate, but a metal bottom, metal floor that separated it. It's a big, heavy bank door. And I remember he was dragging me, and I removed my hands from my head. Qué mentirosa, dice Ricky. ¿Qué dice Ricky ahora? To prevent him from dragging me into the room, but I couldn't stop him. He dragged me all the way
Bueno, está diciendo que parecía que él la iba a arrastrar por el cuarto, pero ella se estaba agarrando a una cosa de metal. A ver, claro, como que arrastrar la alfombra, creo que agarró una alfombra y encontró como una cosa de metal, dice. I got in fights, y si te pega en la nose te dura days purple. Y ninguna foto. Exacto, y encima con la cabeza. En la cabeza que te dé. Man, pero fueran bro de shit. He wrestled me down, kind of trying to hold me down with his knee on my back. And he's punching me with a close. Le estaba pegando repeatedly. Le estaba pegando con el puño cuando ella estaba en el piso y le puso su rodilla en su espalda. Bueno, él ya ni siquiera recuerda el dolor, sino solamente recuerda la voz de Johnny cuando le gritaba. Y le decía, te odio, una y otra vez. Y luego le estaba golpeando y golpeando su cabeza. Y ni siquiera recuerda haber sentido el dolor, solamente lo escuchaba a él gritando. ¿Qué carajos? Cuando te golpean en la cabeza, ¿cómo no vas a sentir el dolor? Y lo peor es que te pudiste haber desmayado. Bueno, él estaba como un animal. He sounded like he was almost crying, or something in his voice was different. He sounded different, like he sounded. La voz de él sonaba diferente, era como un animal. Dice. And I don't know how many times he just hit me. En la espalda. Over and over again, and I got really still, and it felt in my body. Y luego ella se quedó quieta. And I thought, this is how I die. Y ella creyó que iba a morir. He's gonna kill me now, and I'm not. Y creyó que le iba a matar. He's gonna kill me, and he won't even have realized it. Otra vez va a llorar. Y ella cree que debió estar muerta. Dice, oye, según ella, Depp abusó demasiado de ella físicamente, cosas que los abogados de Depp no. Que los abogados de Depp no intervienen. ¿Verdad? No dicen especulación, no dicen nada. Ellos están escuchando, a ver qué tanto dice. No se sabe cómo van a intervenir. Esa intervención es la que va a estar buena. Porque ella puede decir 1.000.000 de cosas y no sé. Y solamente tiene un moretón en unas fotitos y supuestamente gente que pelea y que no sé qué, dicen que eso es maquillaje, que así no son los moretones. Y yo me cuelgo mi moretón. Es que ya la historia está tan buena. I remember hearing my best friend's voice. Yo recuerdo escuchar una voz de sus amigos que venían. Felt like it was like on a speakerphone, like it came from everywhere. Estaba por todos lados. In a weird way, it felt like it was coming from two directions. Había muchas voces. On the edge of the bed, on the carpet of the floor, against the broken frame of the bed, and there was a low-lying bed with a really thick wooden frame, and it was broken from his boot trying to get a purchase on it while he was. Objection, Your Honor, calls for speculation. I could feel it. Overruled. Thank you. Please continue. Bueno, aquí ha dicho que ella estaba media. And while he was on top No sé si estaba echada en
en su alfombra o ya estaba en una cama y él estaba encima de ella. Ella estaba pues supuestamente débil, no se podía levantar y no podía gritar. Estaba ahí como que ida, pues, ¿no? Y era un sentimiento feo. Y luego, y luego se fue a recostar en la cama que estaba rota allá. Sí. Objection, Your Honor. Hearsay. Y luego una de sus amigas llegaron y fue como que, ¿what? O sea, oh my God. Eventualmente ella llamó a una enfermera, a Arun. Ella a veces le puso algo de hielo en su cara. O sea, ella tenía, si tuviera una contusión. Y tiene la nariz rota. Tenía la nariz rota, sangre. Por las almohadas, su cabeza estaba sangrando. After leaving me, had written on the countertops in Sharpies. Dice, por fin la intervienen de los abogados. Por fin intervienen. Pues yo tuve una relación tóxica. Mi ex hasta me pegaba y después me amenazaba. No sé, es un caso jodido. Parece la Chilindrina cuando se queja. Hola, mi pera preciosa, de tu pinche madre. Hija mía. Hija mía de tu pinche madre, dormilona. Esa hija mía preciosa. Me falta darte una pastilla, Luna. Y hoy día te he dado la pastilla como a las 12. Tengo que darte como a las 5. A las 4:30 tengo que darte la pastilla. Por fin una foto. ¿Su cabello? ¿Es su cabello? Parece pelo de perro. Parece pelo de perro. Parece pelo de un golden. O de una Barbie. Does this picture accurately depict you in the scene portrayed? I think this is a couple days later, but yeah. Okay. I'm going to move the admission of defendants. Eso es después, eso es de otros días, creo que un par de días después. Objeciones. And could you tell the jury what no hay this is and what it depicts? Uy, yo, pero. Mira, ahí, ¿dónde está su nariz rota? A ver. A busted lip, which it's difficult to see in this picture, but su labio no tiene nada. Two black eyes. One is worse than the other. Like I said, maybe a day or two later, and my broken nose. 2 días después de su nariz rota. 2 días después de su nariz rota. Su nariz es así. En hambre fuera. Does this accurately portray the scene depicted? Yes, that's my face. Esa es su cara, sí. Your Honor, I'm going to move the admission of defendants 514. No objection. 514 evidence and publish. Chicos, ¿saben tanto ver que toma esa agüita de colores? ¿Qué es? Me ha dado ganas de tomar agüitas de colores. A ver, que describa qué es eso. Esa es su cara. Broken nose 2 days later. Está super purple. Exacto. Bueno, eso es después de que Johnny le haya pegado, pues, ¿no? Anti-loca waiter. Does this accurately portray the scene depicted? Yes.
Going to move the admission of exhibit Esto es después de lo que ha contado, o sea, de que la haya pegado en el piso, la haya arrastrado, le haya golpeado la espalda, la nariz, le haya dado el cabezazo. And what does this depict, Amber? Could you tell the jury? Solamente creo que la parte de aquí Sometime after. está del color que estaría. Lo demás, pues, nada. ¿Y cómo va a estar rota? Yo la veo derecha. Además de lo que dice Ricky, se hincha. Does this accurately portray the scene depicted? Amber? Yes, it does. Qué rico make-up. Cuando mi mamá me pega tengo más lesiones que eso, dice que Exhibit 516. No objection. 516 in evidence. Published to the jury, please. Okay, Amber, go ahead and explain. what Ay, it is. pues ahí se ve demacrada, se I ve think this is se ve muy flaquita, pero golpeada no se ve con ojeras. Parecen mis ojeras. night or the next night after. ¿Ven? Johnny Parecen left mis me. ojeras. Yo recién me desperté. Chicos, me han pegado. Me han pegado. Accurately Claro, ahí parece que está sin nada de maquillaje. Está sin nada de maquillaje. Ven, así como mi cara. 517, Your Honor. No objection. Voy a ponerme maquillaje. Amber, please describe for the jury what this portrays. That's my face after Mira, aquí recién aparece el labio roto. En el anterior no. incident. Y aquí ya se quitó el moretón. Portrayed on your lip. Oye, Busted no me mames. punch Esto está superpuesto. It's bleeding. Mira. Sure. It kept reopening. You know, it's a mouth. The lips move. Go to 519. En el anterior su labio se veía, no se veía nada. Y ahí cuando he hecho así, se le ve algo en el labio. Does this accurately portray the scene depicted? Yes. Move the admission of 519. No objection, Your Honor. 519 in evidence. And tell the jury what this shows. This is my. Bueno, ahí ya sí. Bueno, ya aquí el labio se ve 520, diferente. please. Ve, lo sacaron rápido. ¿Por qué? ¿Por qué no dejan analizar esa foto y las otras sí? A ella se ve diferente. Is this Para mí que se ha mordido. scene portrayed? Yes. Move the Para mí que se ha mordido y he dejado que se haga eso. 520. No objection. 520 in evidence. Published. Bueno, ninguna objeción, dicen, ¿eh? What's depicted here? That's my scalp Bueno, eso es su cabello. from when Johnny Le jaló. was dragging me by my hair. Bueno, eso es cuando Johnny le jaló del cabello, dice. 521, please. Hola, que aquí, qué raro. Hola, Sir. Estamos chismeando. I don't think that's the same. Let's take that one down. Let's go to 522. Dice, ya eso no sé si se puede hacer cierto. Mi ex me jalaba el pelo y se me salía como si nada, dice. Sí, así veo. Sí, pero hoy día tarde. Ahí tengo la misma miniatura que ayer. No la he cambiado. Hoy día aprendí nada más porque me quedé dormida. Ay, sí, hoy día sí me he muerto. Does this accurately portray the No scene? lo he visto desde el inicio. 2 días lo he visto desde el inicio. Well, it's a few days later. Okay. Move the admission of 522, please. No objection. 522 in evidence. And what shows Bueno, there?
My face. ¿Ves? Como les digo, en esta parte de aquí, nada más parecía que era real. Esta parte de acá que se veía una cosita y lo demás no. Luna, voy a guardarte este poquito de carnecita para darte tu pastilla ya. Yes, I think this is day or so after, maybe longer. I can't tell, but yes, it does. Move the admission Un of día antes. 523. No objection. 523 in evidence. I'm just going to draw your attention, Amber, to an area up here. What, if any, bruising did you sustain in that ¿Qué area? hay? Objection leading. What, if any? Ay, no hay nada. Okay. It's What, Ay, if any, bruising did you sustain? ay, ¿qué es eso? Sustain the objection. Did you what injuries did you have? I had bruising on my temple, my chin, my neck, the back of my head. I had, Por su swelling, cuello, por su cuello. A ver, pero foto del cuello. kind of ripped, torn. They were gross, pussy. But this is of the bruising around my temple. From Ah, no, sí, ya lo vi. Sí hay. Ya lo vi. ¿Qué pasó, Luna? ¿Qué moviste? 24. Johnny está dibujando, le vale madre. Does this accurately portray the scene shown? Yes. Okay. Move the admission of 524. No Café objection. a la meta. 24 in evidence. And what does this show? It's, I had a pretty. Can I touch the screen? Yes, Yes. yes, ma'am, you can. Yes. And I had a pretty gross bruise right there in my Bueno, hand. ahí se ve azulito. Temple. It's difficult to see it in this light, but I remember it was pretty ugly. Pero mira, ahorita que se ve aquí, es desde acá empieza. Let's go to Ay, rayos. defendants 509. Está tomando notas. Está haciendo su sí. No, pero dibuja bastantes cosas. Es como que empezaba desde este lado y se iba por acá todo azul. Accurately portray the scene depicted. Pero era azul. O sea, una Yes, tonalidad it does. Your Honor, move the azulcita. admission of defendants Me 509. media rara. Se me hacen raras las fotos. Se me hacen raras. Will you please tell the jury what Ah, this bueno, is? esa es la parte en donde se echó y estaba It's la the cámara head rota. that Johnny broke. Well, La policía on no top of me. comprobó la foto. No. Ay, no te salen las lágrimas. Defendants 511, please. Does this accurately portray the scene depicted? Yes. Move the admission of defendants 511. Bueno, sí, eso es... No objection. All right, 511 in evidence. What do you see in this picture, Amber? Just bueno, more destruction. aquí más from a part destrucción. of the fight that happened Bueno, in la the pelea que bedroom. tuvieron. Por parte de la pelea que tuvieron. Not the bedroom that I was Ah, ese no es el cuarto. Ese no es el cuarto just donde ella talking estaba. about. It was the main bedroom. There had been a part of the fight that happened in there too. Part of the Defendants fight. 512. Part of the fight. Si fuera Depp, le pongo la new song de Fuerza Regida. Does this accurately portray the scene depicted? Yes, that's downstairs in the main. Wait, let me move the admission of it. Move the admission of defendants 512, please. No objection. 512 in evidence. Okay, now please tell the jury about it. It's downstairs bueno, in the esto main es- apartment.
Es la parte de abajo de las escaleras. Upstairs, abajo de las escaleras, ¿no? Upstairs. And does this accurately Le enseña depict the scene cosas. portrayed? Aquí él no se ríe, pues no creo que sea bonito, tipo que le están diciendo todas esas cosas. No objection. All right, Y yo creo, si es que todo lo que está diciendo Amber es real, porque Johnny en algún momento ha dicho, no, pues la voy a denunciar por difamación. Counter. O sea, si le ha pegado todo ese tema. ¿Qué dice? Dice, ¿por qué? 26 is already in ¿Qué carajo se pone a downstairs, a la piso de abajo, abajo de las escaleras? Ah, ya, piso de abajo. Esto es una... Now, Y lo han Amber, escrito after- con fideitos. as of December 15, 2015, what were Bueno, Johnny es your creativo. plans for Christmas that year? Why be a Trump? Up to Why- this point, the why plan be was a fraude? to Ah, have porque eres un our fraude. families join us. We would go with the kids and celebrate Christmas together. You know, as a Bueno, married aquí van a couple. celebrar la Navidad And we would all juntos. go to Johnny's con Island, and una- he'd invited my best friend at the Bueno. time, Rocky. Ah, and y her aquí ya se family, habían meaning casado. her mom and her Aquí ya se habían fiancé. casado. O sea, después, mira, ayer estaba And, diciendo cómo my le parents pegó un huevo de veces. And my sister, and we were all going Este. to go to this island I've told you about. Y encima that dijo, Johnny bueno, has me in the sigue Bahamas, pegando, vamos a and casarnos. spend it together. And that was the O plan sea, leading up to this. y también, And what, if anything, changed as a result of this night of December 15, 2015? After they saw my face, no one wanted to go to the island anymore with Johnny. bueno, se fueron a las Bahamas, ¿no? They wanted me to Es su leave him. plan de largo, es su Did plan de you largo have plazo. to appear, were you scheduled to appear on the James Corden show on December 16? That's right. I Allá, was, aquí promoting iba a ir al show de The Danish John Girl, Corden. the film I had done earlier in the year in London Mm, before going to see Johnny in Australia. So I was promoting that film that Bueno, antes had de been ir con completed, Johnny a and they asked me Australia, to make it iba appearance on a promover otra night show película. called The James Corden Show. After this happened, Ah, mira, iba a and aparecer en el programa I de did the first James concussion Corden. check James with Corden. Aaron on the phone. James Corden I con ella. James got Corden. worried that I wouldn't be able to hide the bruising and swelling. Y no fuiste. But I iced it all night. And the next Con day, hielo no sale. checked in the mirror to see if I could get away with it, meaning hiding it, so I could make an appearance. And I gambled and thought maybe I could pull it off. I had my hair and makeup team come, and they worked around it, meaning worked around the lesions on my head with the hairspray, because that stings. No tienes nada. Mira, aquí tenía una mancha Worked around y no hay nada. the bruising by covering it with heavier makeup than normal bruise covering makeup. And I remember my lip was still bleeding and Ah, su labio, me so olvidé we de did mirar this, su like, labio. really thick, super heavy matte red lipstick. You know, I remember very well at the time that we had no choice in color, and that was Ahora ya quiere su money. one of my favorite colors to wear, and in this occasion we had no choice because nothing else would hide. Ah, bueno, le pusieron el labial rojo busted para lip. que no se vea su labio. And I went on the show, did what I always do. I told people I had an accident. Objection, Your Honor. Hearsay.
Sustain the Not objection. offered to prove the truth of the matter, but Sustain the because you didn't have an accident. but- Bueno, All right. me dijo la gente que era un Okay, accidente. please continue. So, did you appear on the show? I appeared on Sí, the sí show. apareció, que yo tengo las pruebas que apareció. Did there come a time that you Yo tengo las pruebas. changed your mind and went to the Bahamas with Mr. Depp for Christmas? Eventually. 2015. Eventually I did. Y eventualmente sí, ella fue a los Bahamas para Navidad, parece. I went with Johnny's kids. Fue con los I hijos de was, Johnny. You know, Y obviously I didn't see estaba, Johnny after this obviamente, because he doesn't. después de eso nos miró. No, face no, the no miró. damage No he vio a Johnny, no caused miró a in the Johnny. experience. No vio a Johnny. He was never around for the cleanups, and so he wasn't around for a few days. And No lo vio por unos I días. eventually heard from him. And he said he Luego wanted to escuchó talk. de él y And él then le he dijo understood que querían hablar. It couldn't go back, you know, like almost as if he understood that I wouldn't forgive him. Made Como it que él easier somehow parecía to talk to him. que creía que ella no le iba a You perdonar. know, I didn't feel so bad about myself in that case because, you know, how could I put up with this, right? Y bueno, ella no podía aguantar But esas with the cosas understanding that we were done, y ella había dicho I que, could've, bueno, you know, entendía que ya habían terminado. allow for us to have one last conversation, I suppose. But I just, you know, it's like, Dice, ahora tienes... I ¡Fabio! was heartbroken by the idea that I would spend my first Ese es- Christmas as a married couple with his kids and everything on the island. I Fabio, was Fabio, ¿es heartbroken that they Arcadia? didn't see ¿Arcadia? me. Soy terco. ¡Ah, no! ¡Es terco! ¡Hola! You know, it's the best I can describe it is it's like Eres terco. every- Pensaba que era every Fabio. hit, every instance. ¿Arcadia of cómo se llama? violence, También every se llama time algo I de was choked, every Fabio. single one of these Hola, Terque, ¿cómo instances estás? was Bienvenido. like a heavy coin put into a piggy bank, and you know you Pucha. think, okay, well, each single Pero one es of que these is nunca like sabía que te llamabas Fabio. Objection, Your Creo Honor. que Terco también se Non-responsive. llama Fabio. Terco se llama Fabio. Arcadia también se llama Fabio. It's responsive. yeah. Yo me equivoco. The question was, Escuché una voz. did you go? Sí. If we could ask the question. Tell us how you felt and what you were thinking in this process of Y no lo whether to mira para go to nada, ¿no? Christmas with Mr. Depp and his children. Hola, Terco. Creo que con Terco sí jugó Ricky. I guess I was trying to explain Go ahead. Go ahead. that, you know, just after Ayer tenía each one of mucha these sed is, y no había casi agüita. Había agüita caliente. it's almost like you, for each one of these things that happens, you lose the will or resolve to leave. You know, it's like every single heavy coin you put in this piggy bank is like an investment into the future you're going to get to, you know, and then before you know it, you're just carrying around this weighted ball. Esto Piggy bank's too heavy, you can't de Australia no, estaban en leave, you las know, for every Bahamas. single time. Esto no ha dicho en I qué went back or año allowed fue, him ¿no? back after this Porque sort yo of thing ayer happened. me quedé en... Lost a piece of ¿Cómo es que se llaman? Me My quedé self, en el piece of my 2013. self Ahorita, confidence. ¿de qué año están hablando? ¿Saben? O sea, Jair Trusting creo que estaba myself to mirando. leave and move on. You know, this, Jair estaba I mirando. lost ¿En qué año fortifications, I van? lost myself. O sea, porque ya se habían casado. And Se casaron en el it 2015. was somehow Vimos ayer, creo. easier to stay. Sí, esto ya estaban casados. Pero parecía que ya iban a terminar I didn't want en diciembre. to Sí, stay pero ¿en in qué the año? violence Porque ayer estaba and hablando del this. 2012 de I wanted to 2013. stay with Johnny. The good Johnny. Ella quería estar con el buen Johnny. The good Johnny. So I 2006. like Claro, put en another one of those 2016 coins in fue the piggy cuando bank, investment ya fue in a hope hacer la and denuncia, future, ¿no? and I forgive him. It wasn't even that simple. I just Y lo perdonó otra vez. decided to believe him that it would O sea, never después de happen golpearle again. tanto Being así. sober once again. This time was the last time because it couldn't be worse than this, right? It couldn't be worse. And O part sea, of si me es que thought te that maybe I pegan, just needed to get this bueno, bad va a ticket. peor, no a mejor. Now we can't go back. There's no way this could happen again. Eso So no va a I went pasar to de the island, nuevo.
after a few days of Después de unos días estaba hablando con Johnny, arguing with Johnny, talking with Johnny, negotiating arguing, sober, I wasn't going to no sé drink qué es anymore, arguing. he wasn't going to use Dice, ni me anymore. acuerdo. He'd never Cuando lay a es hand mi on me cumpleaños again. voy a saber el año. He'd rather die than do that, is what he was saying. And I was scared, my friends were scared, Bueno, but I decided to go. estaba After a few days of having the pain and the kids waiting, not knowing what was going on. Estaba miedosa su amiga. And eventually I got in the car with Johnny. Bueno, después de ese evento. And we picked his kids up and left for the island. So, bueno, let's go to the island. Se van a la isla con sus hijos, bueno, con los hijos de Johnny, ¿no? What, if any, arguments did you have ¿Qué argumentos tú tienes para ir con Johnny en Navidad? Towards the end of the trip, the trip itself was pretty nice, but towards the end, he started drinking again. Oh. Started with wine. Bueno, después del final del trip, él empezó a beber otra vez vino. A cabin, it's like a one-room kind of cabin. And we were sitting on the couch, and Johnny, what I perceived as nodding off, I don't still know what it was, but he was kind of passing out or nodding off or something like that. And I'm sensitive at this point to the clues that I can pick up on to know what pattern of behavior I'm dealing with, because they made a huge difference in my life. So if I knew what he was on and what he was doing, I could react accordingly. So I'm picking up clues. I'm sitting next to him, and he's nodding off, and every single time he kind of like nods off, he dumps this glass of wine on my lap. And I say every single time because it happened like 3 times. First time, whatever. Second time, I'm like, Johnny, are you all right? And I probably say it. Ya saben, no tomen alcohol. A little pues sí. weighted. Pero bueno, estos son excesos, pues estos son excesos. Y él ya tenía ese problema de bebida y lo había dejado un rato. Y después ya no. Y ahora parece que otra vez empezó a tomar y ella estaba como más atenta a todo lo que pasaba. I jumped up and y luego shouted, se cambió sus pantalones 2 veces. Or, Johnny, spill on me again, something to that effect. And I get up, get up off the couch, and Johnny's son says, Objection, Your Honor. Hearsay. Your Honor, not offered to prove the truth of the matter. It explains what's coming. Give you a good approach, I just don't know. Hola, mi perra. ¿Es tu costilla? Está bien. ¿Qué crees? Las 4:30. He visto 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Ah, no, es a las 5. 11, 12, 1, 2, 3. A las 5 tengo que darle. A las 5 todavía. 5 y media te doy, mi perra. Porque le he dado las pastillas así un poco. No me acuerdo a qué hora le daba, como la 1. Como la 1. Hoy día no he subido ninguna historia al Insta. Ay, qué bonito. Amber, please continue. Jack says, are you okay or can I help? Something to that effect. And I pointedly say to Jack, but really to Johnny, like, thank you, Jack. To make a point of the fact that he hadn't offered to help me or even acknowledge that he'd been spilling wine. First, he's drinking wine. Second, he's spilling it all over me. And third, he's spilling it because he's nodding off, is what I assume. So I kind of say this in a pointed way at Jack, thanking him for offering. And I
get up, go to the closet, take off the pants that have just been ruined, and Johnny comes into the closet right after me and slams me up against the side of the closet. And I mean, just with clarity, while holding my neck, he said he'd fucking kill me if I ever spoke to him like that in front of his kids again, if I ever embarrass him. And he just shoved me and embarrassed. If I ever embarrass you, if you ever embarrass me again in front of my kids, I'll fucking kill you. ¿Ya cenaste, me han dicho? No he respondido desde que me han dicho ya cenaste ya. I don't know, I don't recall Bueno, y no recuerda quién le dijo Jack. ¿Quién es Jack? Having an awareness of where he was at this point, but I leave the closet, go into the bathroom. Ala, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Perdón, me quedé mirando el celular. Barreling into the bathroom behind me. Before he does that, I said something snarky to him. Después de que dijo algo que es snarky. ¿Qué es snarky? Something in response, you know, just something, so that I felt like bueno, ella le dijo algo como que no le hablé así. Y luego golpeó la bolsa. Kind of like get over to the bathroom, but I didn't even have the door. Que la mataría si la vuelve a avergonzar frente a sus hijos. And I don't know if he used my body to shut the door or if he just shut it. But again, bangs me up against the wall. Que la mataría si la this time vuelve. He just just grabbed my Él le dijo eso a ella. Like, ¡ah! Su cosita. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con su cosita? I was wearing this peach, kind of like netted kind of style. Lo escribí mal, creo. Lo escribí mal. That's what I had on from the waist down, and he just. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Espérate, me perdí. ¿Qué? Me, best I can explain it with his shoved his fingers inside me, but through my bathing suit. He didn't like move my bathing suit out of the way. Bueno, metió sus dedos en su, ya saben. Asked me if I was so fucking tough. I thought I was so fucking tough. Cuando estaba con su ropa de baño. Some man now. Just kind of taunting me while jerking me around. Si te gustan los hombres ahora. And he kind of seemed to do this thing where he was smiling, it's like teasing me. You know, like, oh yeah, you think you're so fucking tough. Now what? Now what? I don't know what happened after that. I went back into the room, or he went into the room. I don't know who went into the main room first. Ay, qué feo, y siquiera imaginar todo eso. Sí, es que es cierto, claro. His hand landing on the back of my shoulder neck area. I remember trying to get him off of me. Estaba. I don't know. I don't know what the next thing that happened was, but I do remember I knew I needed to get away from him. Que se quería ir At some point I ran. Se quería apartar de él. I ran out of the back door, ran out onto the patio. At some point before I ran, he swung at me, but I don't even remember how much of an impact it recuerda cómo le impactó. Made, but I remember running. Bueno, es que aquí hablan varios nombres y no sé exactamente quiénes son. When I was getting away from him. Pero bueno, él se quería ir I ran down the deck. De su lado. Ran out into the kind of like parking lot areas, gravel parking lot area outside of the house. El parque, por una parte del parque. And that's my estimation of when Johnny reached me. Grabbed me by the hair. Y Johnny la encontró y la agarró otra vez del cabello. I remember he hit my face at least once, but I'm not quite sure del cabello, y no recuerda muy bien. Was it before I broke away or after? I don't remember.
I just remember the lights of the ATV Dice, coming up. The island, two of the people who worked on the island for Johnny, CJ and Tara, they pulled up in the ATV. I remember the headlights. I remember separating from him, or them kind of running up and saying something and separating us. And I didn't see Johnny for the rest of the evening, is my recollection. I just found him the next day. Bueno, después no recuerdo haber visto a Johnny en toda la noche. Close to the house. Y luego al siguiente día se fue. Is that the end of? Yeah, this is a good breaking point, yes. All right. Okay, ladies and gentlemen, you can just stay there for a moment. All right, ladies and gentlemen, we're going to be breaking, again, this is the time that we break for a week, okay? So I won't be seeing you until May 16th. But I wanted to talk to you a little bit about how the remainder of the case will progress, okay? All right, so Ay, mira, está diciendo que el caso está progresando. So in order to keep that promise, there's going to be a few things I need from you, okay? One thing is, starting on May 16th, we're going to start having court at 9 a.m. So we'll be going 9 a.m. to 5 p.m. Some days we might have to go to 5:30, so I want to let you know ahead of time so you can plan accordingly, okay? The other thing I need from you is Friday, May 27th, which is the Friday before Memorial Day, is going to be a court day. On that day, we're going to go ahead and have closing arguments, and the case is going to be turned over to you for deliberations on that day, okay? Recreo. So again, I wanted to let you know ahead of time so you can plan accordingly so we can get this taken care of for you. De aquí creo que se van a ir una semana, ¿no? Make sure you had time to schedule what you needed to do. Y van a esperar una semana para que le puedan hablar a ella. O sea, no. Our responsibilities, the responsibilities you have as jurors, okay, in this case. All right, so you're not to read anything. O sea, han dejado que hable un huevo de cosas para que los abogados de Johnny no le digan nada todavía, de aquí hasta la próxima semana. The internet and any online sites. Further, you're not to read, watch, or listen to anything about this case on any social networking sites such as Twitter. Ahí no tienen que mirar ni Facebook ni Twitter, no tienen que mirar nada para saber de este caso. Whether in person, over the phone, by email, text, or instant messaging, or by any other electronic or non-electronic means. This includes friends, family, co-workers, acquaintances. No puedo hablar con nadie, mira. I also instruct you that you cannot do any research or make any inquiries about this case. No puedo hablar con sus familiares, ni amigos, ni nada. What you learn about this case is limited to what you learn in the four walls of this courtroom when proceedings are underway. Okay? No, han estado haciendo tiempo. Han estado haciendo tiempo y le han dejado que hable un huevo de cosas en donde dice que se paró y le agarró el cabello y le hizo esto y le hizo el otro con un lujo de detalles y algunas cosas dice que no recuerda, pero otras sí, o sea. Siempre quiero mirar a qué se para y qué miran. No sé qué miran siempre. Again, ma'am, since you're still in the middle of your testimony, you can't discuss your testimony with anybody to include your attorneys, okay? You can step down, though, and have a seat with your attorneys. I have a few housekeeping matters I want to take care of. Así mi mamá me decía que no hacer cuando me portaba mal. Es que Demi y Amber no pueden contarse. No, pues no pueden verse. No pueden estar cerca. Cuando la jueza se para, todos se tienen que parar. I want to thank all of you for last Friday and staying here until I think it was 9 o'clock at night. But we got them all done, and I really appreciate all your work on that. It does mean a lot. Hace unas horas casi se acercan y la policía intervino. ¿Sí? ¿Quién se quiso acercar a quién? What I'd also, for planning purposes, though, since we're going to be going 9 to 5, the day is going to be a little different. So we'll start at 9. We'll probably break for our morning break between 10:30 and 10:45. We're going to break for lunch between 12:30 and 1:30. So I want you to plan accordingly for that. Our afternoon break will probably be between. Mira, se va a alargar las horas de juicio la siguiente semana. And then we'll try to break at 5. There may be times when we might go to 5:30, as I told the jury. So I just want to make sure you know that. Since I won't see you tomorrow, I wanted to go ahead and give you your times as of this very minute of what you have used and what
what you have left, okay? Are you ready? Hasta las 5, 5:30 creo que va a ser ahora. There we go. There we go. That's right. That's okay. There we go. All right. So, plaintiff Es has que habían used dado un 35 break al hours and salir, 6 uno de minutes. ellos tenía que salir primero y pues Defendants casi have used los dos 36 salen al mismo hours and tiempo. 31 minutes, Ah, which means the plaintiff has 26 hours and chumbitas, 9 casi se minutes left. chocan. And Ah, the bueno, entonces defendant eso va a has salir en el 24 TikTok. hours and 44 minutes left, okay? And just to Espera. ¿Va? Okay, Oli? I got you. Okay, thank you very much. Oli. ¿Y este señor? No, they're going that way. ¿Ve? Y este señor acabó. For this next week, if there's an emergency, I understand that, but just remember what my definition of an emergency is. Okay, we all remember that? All right, great. So other than that, Ma, does anybody pasó have anything otro. else for me? Ah, no, mira, aquí siguen hablando. Y los otros han cortado ya. Sammy says 24. If you add 36 hours and 31 minutes and 24 hours and 44 minutes, you get what? Me espera. Oye, espera. We'll get with Ya Stephen, we'll terminó see y when Tamaria, we're no done, escuché. okay. It's Acá está. Todavía no termina, todavía no se han Right, parado, no se han ido. Están hablando. What's Creo que va a haber como un break. 61 hours and 15 minutes. Does that add up then? That is right. Mr. Ronberg says I'm right. Okay, so that's No, the right mira. time. Sammy did it Mira 3 la times hora. over, so Aquí I está, thought that está was igual right. que el de You made him very nosotros. nervous. Okay, so that's good. Everything else? Anything else? Yes, Your ma'am. Honor, we do have our updated exhibit Okay. page that you requested. Oh, perfect. From All right. plaintiff. May All I right. approach? That's Thank fine. you. I think that's something Jamie needed. Okay. All right, we'll get that. All right, anything else? No, Your Honor. We're good? All right, we'll see you Monday, May 16th, 9 a.m., right? All right, Ah, thank you. de aquí. Okay, so now we've wrapped up court's session for today. As I was saying, they don't return for at least a week now. De Monday, May aquí 16th, they're scheduled to return date due to a el previously lunes scheduled conflict with the 16. judge. They are starting Ala, now toda una earlier, beginning that day, semana. ending plan 30 minutes earlier than it's been going. So it'll be 9 a.m. to 5 p.m. Eastern, Bien or 8 pendeja la a.m. boca to de 4 ¿Qué p.m. dijo? ¿Qué Central, dijo? which is the time that I've been broadcasting this from. Es There are 8 6, days of 7, testimony and evidence presentation left 6, in this 7, trial, 8, 9, and all of that is 10, on the 11, 12, defense's 1. side. The plaintiff had rested his case, Johnny Depp, as we see walking out of the courtroom, his team saying that they had no more Ay, witnesses mira, to ahí call, se but va. there are still Ahí está cross-examinations. That is an important note. Amber Heard herself, the defendant, had taken the stand. Johnny We've se all been fue watching antes that. que The todos. question Siempre keeps being usualmente él asked, se suele when ir will con todos los abogados, pero ahora se ha ido con the una nada más. answer to that is whenever the defense feels they are done asking their initial questions of their client, of their defendant. And so once that concludes, then the plaintiff, Johnny Depp's team, will get their chance at their cross-examination. Mira, le están Could abrazando, that le happen están on Monday the abrazando a la 16th? It pinche absolutely Amber, could. ya. Amber Heard Uy, has been sí, on the stand sí, about se a day and está a half now at this abrazando. point. If we recall back to when Johnny Depp took the stand, he went a little longer than 3 days, so a Le day and a están half is about the halfway abrazando. mark. Ahí And dicen thus, sí, ya there's also ganamos. the time restriction that Claro. we have to keep in mind for either side. We heard the judge actually giving them the to-the-minute Ay, mira, le amount pregunta of si le time puede that they abrazar have y le dice left sí. to use in their presentation within this courtroom, whether it be for their initial, for a cross-exam, for a redirect, etc. So 8 days left, and it's because of those time restrictions we know that those closing arguments will take place, in fact, on Friday, May 27th. At that point, on that day, once closing arguments are complete, everything that has been presented, the evidence, the testimony, will be handed over to the jury. Ahorita creo que lo que están haciendo es que nosotros empezamos a tenerle pena a Amber. Y no, desgraciada. Queremos pruebas. Y ahí ya, bueno. Give you any kind of insight to that regard, because it is simply whenever the jury has Bueno, ahora sí, reached their verdict. AJ, hola, ¿cómo está?
It could be a week, it could be 2 weeks, it could be longer. It will be all up to the jury at that point. What will happen, and this will be the interesting part, I'm not sure how much of this will be live streaming because it'll happen sporadically and be very quick, but I've covered other trials in the past. Bueno, ya hay que quitarlo, ya no sé qué dices, ya. Tú hablas muy rapidote. Tú hablas muy rapidote. Señoras. Habla muy rapidote. Habla muy rapidote. ¿Qué onda? Anthony. AJ Anthony, ya. Bueno, entonces, de aquí, no, han estado haciendo tiempo. Yo sé que han estado haciendo tiempo. O sea, ¿cómo es posible que todo el día de hoy solamente haya hablado ella? Dice, estos emotes son una shit. A ver, ni siquiera me he dado cuenta. Pero este está bonito. Gel, 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 gel. Un gatito. A mí no me importa lo que muchos digan, si no mueve mi cintura de abajo para arriba. Chicos, ¿cómo es el copy aquí? En los lives. ¿El copy cómo es? Creo que este es el mejor. Encargado. Yo quiero bailar, quiero sudar y pegarte a mí el corazón. Ay, chicos, hoy día sí no me maquillé. Los días anteriores sí lo hacía. No he subido una miniatura para este de aquí. No he subido una miniatura buena. Dice suave que se cierra en el canal con la música. ¿Así? Amber ya ganó. Julio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Noob. Aún no se sabe. Ha hecho mucha su testimonio, su declaración. Ha estado todas las 4. Son como 6 horas de declaración, ¿no? Ella solita. Dice, hasta YouTube tiene copyright chales. Sí. Pero hay algo que no entiendo. ¿Qué no entiendes? Vamos a hacer otra Amber Heard. Uy, su cara de sadness. Su cara de sadness. Vamos a guardar esto. Voy a abrir el Shot, el youtuber Photoshop. Dice, hoy ¿cuántas veces lloró? Ha intentado llorar y nada. Dice, Amber recibió abuso de Depp también. ¿El que gana es el que menos abuso cometió? No sé. Lo que pasa es que aquí ella tiene que demostrar de que sí hubo abuso. Porque es ¿cómo se llama esto? El juicio es por difamación. El juicio es por difamación. El juicio es por difamación, entonces... no sé, tiene que mostrar de que sí hubo abuso, pues, ¿no? Que no está mintiendo. Que lo que ella escribió en ay, la vez pasada, que lo que ella escribió
tomar mi misma cara para no hacerme bolas, para no tomarme una foto. Ay, ¿qué fue? ¿Por qué no está esto que dice juicio? Acá está. Mi miniatura, la miniatura de esta vez. Ahorita voy a arreglar la miniatura para que no salga con la misma miniatura. Con la misma miniatura, aunque está feo. Hay que ponerlo acá, creo. Para que no salga con la misma miniatura. Hoy día no me tomo una foto porque yo usualmente estaba así. Tomándome foto. Tomándome foto de cómo estaba. Así con una cara rara. Para para subir la miniatura. Oye, duplícate. No se duplica. No, esto es para... Yo quiero bailar y pegarte a mí el copo rosar. Ya. Tómate una foto sorprendida. ¿Quieren que cambie de foto también? Pero es que hoy día me veo rara. Hoy día no me he maquillado. Hoy día me he despertado y digo, voy a mirar y digo, ¡ah, va a prender! Así. A ver. ¿En qué foto me tomo? Rara que yo te veo bien. No, hoy día no me he maquillado. Hoy día me he despertado, ¿no? Ni mis labios están pintados. Nada de nada. Dice, hoy no estuviste en la mañana. ¿Por qué? Ah, porque me quedé dormida. Bueno, no me quedé dormida, no iba a aprender porque... O sea, tampoco es que... O sea, están ustedes, pues, ¿no? Están los mismos del Twitch, muchas gracias. Pero la idea era jalar más gente y no está como que... funcionando como tal. Y peor que ayer, A ver... Uy, maquillaje de Amber. Ay, mi nariz partida. Ay, qué dolor. Ay, ay, por mala. A ver, hay que dar mi color. Dice, no más de una semana, Pepa. Exacto, ¿y saben qué es lo peor? Que de aquí ya no va a haber hasta el 16. Si hubiese sabido eso, hubiese aprendido hoy temprano y hubiese descansado la otra semana. No va a haber. Transmite el final de la Champions. Eso es ban. Eso sí es ban, no te pases. Dice, si quieres más people tienes que aprender súper temprano antes de que empiece. A ver, ¿qué cara pongo? Bueno, pierna abajo. Esto ahí. Esto ahí. Hazlo como los que hacen todos en YouTube. ¿Cómo? Transmite la repetición de hoy, P. Hay que mirar hay que mirar por partes. ¿Ya? Hay que mirar por partes. Espérense, toca mi puerta. No muestran el partido, jalan la narración de un independiente. ¿Y Luna cómo está? Bien. Ya. A ver, vamos a tomarme una foto para hacer la miniatura. Ahorita vamos a mirar cositas del
en el TikTok, de repente hay varias cosas del juicio. A ver. Vamos a buscar en recortes. Yo estoy haciendo esto. Recortes. Y voy a poner una cara de sorprendida. No, muy fea, muy arrugada. Luna, sale. Cara sorprendida. No. No. Mejor con el otro. No, qué fea. A ver. Así, no, cara juzgadora. Pero el problema es que no me puedo tomar una foto así. Tengo que yo tomar la foto. Cara de estreñida. Ya, eso está bien. Ay, pero me veo ojerosa. Ya luego me cambio. Ay, se ve mi taza y todo. Rayos. Otra vez. Otra. Ya. ¡Ay, mi pata! Mi pata. Oye, está con muy poquita luz el día de hoy esto. Creo que así. Me veo súper ojerosa, ¿no? Engaña a la gente ese cagallero. Sí, se prendió todos mis focos. ¿Por qué se ve todo oscuro? Creo que es porque no hay mucha luz el día de hoy. Hoy día no ha salido el sol. Por eso creo que también he podido dormir más. Porque no hacía calor. Porque no hacía calor. Ya. A ver ahí. Ya. Ahí está. Creo que esta es. Ahí tengo un ojo más grande que el otro. Dice, te veo super white. Mucha, debes de quitar. Aquí no me importa lo que muchos digan. Si me doy mi cintura de abajo para arriba. A la disco bailando. Pero esto es para cambiar esta. A ver, archivo. Ay, no lo he guardado. Archivo. Guardar. Captura. Colocar. Vamos a poner esta. Y vamos a editarla. Uy. Vamos a editar esta que está acá. Puedo convertir un objeto inteligente. Cover baby, mujeres, para la disco a bailar. Y vamos a cambiar esto. Uy. Y lo bueno es que está fácil, porque ya estoy subiendo así, nada más que se vea, no se vea tan bonito. Hay que borrar esto. Oye, ¿cómo que no es el objetivo inteligente? Ok. Ah, ya, ok. Ahora sí. Dice, necesita un número entero para introducir el valor aproximado. ¡Qué horror! O sea, yo digo, lo voy a hacer rápido y hoy día no puedo. Ahí está. Borrando todo. Rayos.
Chicos. Mi brazo. Era que me digan que quite el micro. Madre, no ayudan, ¿ven? No ayudan. Panic, el micro. Ya no quiero volver a poner cara de sorprendida. Ya no quiero volver a poner cara de sorprendida. Voy a tener un micro chueco. Una cara. Pues recórtala, ya fue. ¿Tú crees? Ay, mis uñas se ven largas, ¿eh? Ahorita que lo veo bien. Ahorita que lo veo bien aquí. Vamos a cortar esto. Ahí. Ay, creo que lo voy a cortar, sí. El micro ya fue. Sin brazo. Sin brazo me voy a ver. Y ponemos ahí el título. El título. Ya, así está bien. Ahí se ve esta parte del... Se ve esta parte fea. O sea, la parte de la... Me estoy haciendo más líos haciéndolo aquí con ustedes que cuando lo hacía solo. A ver. Trazo. Uy. Ya no importa. Es una miniatura pequeñita. Hay que jalarlo para acá. Y ya está. Ay, no. Se ve feo. Para la disco va a bailar. Lo malo de YouTube es que no puedes poner música de fondo. Sí se puede, pero te voy a poner una que esté por aquí. El Lofi. Ananas. Yo creo que el 1.25 sería lo mismo. Yo creo que sería lo mismo. Pero en 1.25. Igual, ¿no? Panic no se concentra por nosotros. Exacto. Con esta música nos vamos a dormir. A ver qué tal se escucha, muy fuerte. Ahorita vemos las cosas acá. Ay, toda la parte de arriba también no me había dado cuenta. Ve. Nah, no se deja. No se deja, no se deja. Ya está, ahora. Ya, ahora sí creo. ¡Ay, mis ojeras!
Bueno, no importa, hay que dejarlo. Y hay que quitar mi otra cara. Voy a enseñarles mejor lo que estoy haciendo. Mira, ven, ven, no tengo brazo. No tengo brazo. Ay, no, lo moví esto. A ver, no tengo brazo, pero voy a poner este aquí, así. De acá. Esto tipo por acá. ¡Ay! ¡Ay, carajo, la plupa! Voy a ponerlo más grande. Ahí. ¿Se nota que no tengo brazo? Esa cara de hombre me pone esa. No, está bien. Fanny, coloca tu foto al revés. ¿Por qué? No, está bien. No se nota. Ahí no se nota. Ya está. Y vamos a ponerle unas lagrimitas a Amber. Vamos a ponerle unas lagrimitas a Amber. Sí, sí. Eso es lo que voy a poner. En la de ayer le puse unos cachos. Bien feo, pero ya no importa. Oh. Ayer le puse uno así a Johnny. Ya está. Todo monce. Aunque creo que estas están feas, ¿no? Creo que estas están más bonitas. Ponle de texto, oh, me vengo. ¡Ay, no te pases! Y queda perfecto. Qué desgraciado que eres. Ay. Ay. Ay, no, creo que las otras... Encima que te ayudo. Creo que las otras estaban mejor, ¿no? Ay, no, se movió todo, chaval. Ya se movió todo. Ah, no, se cerró la capa. No, muy chiquito.
Rayos. Dibuja una gotita y ahí está. ¡A la verga! Ahí está. Lágrimas en cascada y ya fue. Ya ahí nomás ya está. Listo. Ahí están los dientes de la anterior. Del trabajillo que hice. Y ahora vamos a cambiar aquí. ¿Dónde está YouTube? El YouTube, acá está el YouTube. Es lo más chiquito. Donde dice editar. Vamos a cambiar este. Y vamos a descargas. Y hay que ponerles de acá. Ya está. Guarda. Ya, ahora sí. Dice la Marida que pongas el no me vengo, la decepción, hermano. Ponle un poquito de referencia a la bruja de Blair. Qué malo. Ya está. A ver, actualicen. ¿Cambió? ¿Se cambió? Sí, sí. Ay, pero las lágrimas se ven muy feas. Las lágrimas se ven muy feas en miniatura. Muy, muy feas. Muy, muy, muy feas. Pero bueno, ya no importa. Habrá que abrir el TikTok. Cuando vi que estabas aquí en YouTube, pensé que estabas en Twitch también. Y fue para nada. No aprendí en Twitch. Es que esto era de Amber, pues. Y en Twitch como que en Twitch es más de juegos y ese tipo de cosas. Más bien debería aprender en Twitch. En un rato. ¿No? Debería pagar y aprender en Twitch. Como dice Ricky, ahí hay bits. Pero hay que checar esto un ratito. ¡Ay, mi perra! Ya son las 5 ya son las 5. Un ratito le doy su pastillo. That story. I applied to Juilliard because Ya salió Doctor Strange. ¿En qué falla Amber Heard? Bueno, entiendo perfectamente. Espérate, ¿dónde está la música? Aquí parece, debería estar llorando, o esto es lo que nos quiere hacer creer ella. Entonces empieza a hablar así. Entonces empieza únicamente a torcer la voz. Pero no hay lágrimas. No hay lágrimas. Pero miren que sí hay. Una expresión de agresión y de amenaza con la mandíbula levantada. Vamos a ver entonces otra cosa. Estos son abogados. Estos son psicólogos, la mira. mandíbula hacia abajo sí es de tristeza. Esto es una realidad. Y es obvio, el grado de formalidad de la situación, la personalidad exagerada, teatral e histriónica de Amber Heard la llevan a reaccionar de esta forma. Vemos como incluso la mirada es triste. ¿Pero qué? Una vez más, no hay lágrimas. ¿Por qué? Porque no hay congruencia. De hecho, en algunos momentos hasta parece que nos va a morder o que nos va a agredir, porque está muy enojada, porque se siente muy impotente. Esto lo vemos cuando incluso se pone muy tensos los hombros y se viste similar a Johnny Depp en otros momentos. ¿Por qué lo hace? Yo considero que es por confrontación y por intimidación, como para decir, te voy a asustar. Es una cosa muy patológica, lo sé,
pero sucede. Ahora, cuando acelera el tono de la voz, ya parece un berrinche, aunque bueno, ¿no? hoy día se ha ido en modo vestidito, Pero ¿no? ¿es un Hoy día llanto se... o es un reclamo o es una agresión o es enojo? ¿Por qué tuerce tanto la boca? Esto se debe, sí, una vez eso más, de... aquí está el músculo Siempre hace eso. cigomático, y a que su hemisferio cerebral derecho y el izquierdo se están peleando. Mire usted, el cerebro trabaja en forma de cruz, entonces el lado derecho se va a ver en la mano izquierda. Está encargado de imaginación, creatividad, emociones, intuición, música, todo lo artístico, y se va a ver reflejado en la mano izquierda. Cuando vemos que el hemisferio izquierdo, al contrario, se va a ver reflejado en la mano derecha, trabaja en forma de cruz, números, símbolos, toda la parte racional. Entonces, hay un pleito entre su razón y la parte artística, imaginativa, donde está articulando, inventando, creando o imaginando lo que nos dice en el estrado. Es un gesto que se hace muy frecuente y muy comúnmente en ella. Al igual que que enseñar los dientes. ¿Alguna vez? O sea, dice tipo, me voy a poner triste. Y luego su lado racional dice, pero ¿por qué vas a estar triste, estúpida? ¿Han visto a un mamífero enojado? Esto es Amber Heard. Este conjunto de gestos, mentón levantado, las comisuras de los labios, la mirada triste, ¿qué significan? Desesperación. Y por un lado, pues, tratando de mantener lo que queda de su imagen. Las posturas son de confrontación y no son congruentes con una persona que está hablando del daño que le han hecho. Exacto. Aquí tenemos como empieza sonriendo. Acuérdense que la sonrisa tiene sus raíces en la sumisión. Y cuando llora parece que nos va a decir, ¿en qué falla Amber Heard? Sí, porque empieza sonriendo así, hola, soy Amber, ajá, ajá, ajá. O sea, una locura. Sus 4 personalidades que dijo en esta entrevista salieron a flote. Hola, mis caras cuadradas. Hay que añadirle el día en el que Modi. A ver, vamos a buscar todo de Amber ya y después cortamos. Hay que añadirle hola, mis caras. ¿En qué falla Amber Heard? A ver. Y cuando Johnny declaró, estaba completamente diferente. Él sí se notaba triste. Ella se nota como... Pero él sí se notaba triste. A ver. Nadie en 5 décadas acusó a Johnny de abuso de agresivo. Mira cómo la mira. Pero ni siquiera por su personalidad. You have a message for your fans right now, Mr. Depp. I'm scared to death. Mira cómo se reía. Es que es una desgraciada. ¡Ah! Parece que está en una audición de una película. No one. July 12th, 2017. Why are... Objection! Objection! I have a message for Amber Heard. Amber, I just would like to... Oh! I thought you were going to punch me. Nah. Eso está gracioso. I'm only joking. But why did you sleep with Elon Musk? Cloud chaser. Amber was never abusive. How do you know? Because you are a feminist. Johnny Depp has made over 90 movies. And you, fucking Aquaman. Sí, ahorita mejor voy a apagar. July 12th, 2017. Why are... Objection! Objection! I have a message for Amber. Qué bueno. ¿Cuántos estamos aquí, chicos? Aquí estamos poquitos, ¿no? Acá estamos 5, 4. Bueno, ya terminamos lo de
lo de hace rato, porque se supone que es en vivo de Amber, o sea, está en la miniatura y no nos vamos a poner a hacer otra cosa. Ahorita vamos a jugar Clash. Ahorita jugamos Clash con la miniatura de Amber, ¿no? No tendría sentido. No tendría sentido. Así que, no, apago y prendo un rato en Twitch y ya, y luego vuelvo a prender en otro lado, que digo, si no quiero mod de paso. Vamos un ratito por ahí y ya, pues, ¿no? Nos vemos ahí. Ahorita nada más prendo porque, bueno, ya que con esta carita en Twitch. Me han visto de peores momentos. Me han visto peor. Chaito, chicos, nos vemos en un ratico. Así que, pobre que no esté. ¿Puedo servir Panic? ¿Puedo servir? Claro. Aquí no hay mods. No sé cómo funciona esto. No sé cómo funciona. Adiós.